el estudio de la palabra de esta tarde o noche, vamos a empezar dirigiéndonos al Señor en oración. Voy a pedir a ver si Baltasar nos hiciera el favor de dirigirnos en oración ministerial. Soberano Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has venido bien que podamos congregar en esta tarde, Señor, por toda libertad, bendito Dios, delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú perdones nuestros pecados, que limpies nuestras vidas, Señor, Dios eterno, para que podamos oír tu palabra con claridad, Señor. Amén. Que tú bendigas a los hermanos Sánchez, Señor, hermano Santiago, que viene en esta tarde la exposición de la palabra. Te pido, Señor eterno, y que tú nos hables a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Bueno, como muchos sabéis, hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir a Salamanca a pasar unos días con mi familia. Y la verdad que fue un momento que disfruté mucho, porque siempre se agradece poder ver a la familia. Y pude aprovechar para ver a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinos y pasar un buen tiempo con ellos. Y una de las cosas que hicimos allí todos juntos es que junto a mis padres por la noche, como ellos tienen normalmente una lectura diaria, porque siguen un plan para leer la Biblia en un año, pues aprovechamos para leer todos juntos la Biblia por la noche antes de irnos a la cama. Y tienen unos versículos asignados según este plan para cada día, y de entre estos pasajes que pudimos leer, hubo una porción que me resultó muy interesante, ya que en otras ocasiones era algo que yo ya había leído, pero nunca me había parado con atención y detenimiento a verla. Y se encuentra justo al final del libro de Josué. Corresponde a lo que sería el reparto de las tierras conquistadas para las tribus del pueblo de Israel en este contexto de la tierra prometida. Y es un pasaje que verdaderamente es muy curioso y hubo varios detalles interesantes, pero de entre todos ellos hubo uno que me llamó la atención especialmente, que es un pasaje que nos hace referencia a un pequeño detalle de la historia de un hombre que no fue Abraham, ni fue un Moisés, ni tampoco fue un Josué, ni podríamos decir tampoco que fuese un David, sino un hombre común y corriente, pero que con su ejemplo demostró que todos nosotros podemos vivir una vida abundante, aunque parezca en principio que esta podría estar reservada a unos pocos escogidos para posiciones elevadas. Y ese hombre es Caleb. La vida de Caleb es una vida llena de sorpresas. Es una vida muy interesante. Y lo más sorprendente es que no sabemos nada de ella hasta aproximadamente los 40 años de edad, en un lugar llamado Cades Barnea. Concretamente, en ese momento, Caleb fue el protagonista de un hecho en la historia del pueblo de Israel, como es la misión de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra antes de la conquista. Y es un episodio que es conocido, es un episodio que es muy desafiante, y el testimonio de Caleb aquí es verdaderamente ejemplar y para ser imitado. Pero después de leer este otro pasaje, considero que otro de los momentos en los que su vida tuvo un especial resplandor, después de ese episodio de espionaje, es el Caleb más anciano. Y este es el Caleb en el que a mí me gustaría que meditásemos en esta tarde. Este Caleb que ha vivido muchas más cosas. No este Caleb, podríamos decir, cuarentón, si me permitís la expresión, que está, digamos, en la flor de la vida, sino del Caleb más maduro que sobrevivió 40 años del desierto con una edad de 85 años. Y sabéis, últimamente me he estado dando cuenta que muchas de las historias más maravillosas que aparecen en las Escrituras y que tienen gran valor se encuentran realmente al lado de otros episodios que son mucho más famosos. Evidentemente, estos también tienen lecciones muy importantes, pero parece que estos normalmente ocupan toda la atención del lector y corremos el riesgo de que estas otras pequeñas lecciones, también maravillosas, queden en el olvido entre las páginas de nuestra vida. Y es algo que a mí ya me ha ocurrido varias veces en estos últimos meses. Por ejemplo, con la historia de Judá y Tamar, que si recordáis, hablamos de ella aquí alguna tarde, o también acerca de la vida de los hijos de Coré. Y una vez más, me di cuenta que me estaba volviendo a ocurrir cuando estudiaba la madurez y ancianidad de Caleb
que había quedado olvidada detrás de ese brillante y famoso episodio en el contexto del espionaje en la Tierra Prometida. Pero hermanos, si lo pensamos realmente, es lógico creer que la vida de Caleb, después de ese episodio del espionaje, continuó como la de cualquier otro miembro del pueblo de Israel. ¿Y cómo siguió esa vida? ¿Qué es lo que ocurrió después de ese episodio tan famoso? Bueno, vamos a ir a Números 14:32, que se nos indica en este pasaje qué es lo que ocurre después de este episodio y cómo era el devenir que iba a seguir el pueblo a partir de ese momento. Números 14:32. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a vosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que este es el decreto de Jehová contra toda esa generación del pueblo de Israel que se había rebelado contra su mandato. Si recordamos un poco esta historia brevemente, que se encuentra en el primer capítulo de Deuteronomio, empezando en el versículo 19, dice que, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto y de andar por el desierto, había finalmente llegado al esperado y deseado momento. Estaba en ese monte, en Cades Barnea, justo a las puertas de la tierra prometida. Iba a empezar la conquista de ese lugar. Así que Dios les dice: esta tierra prometida, esta tierra abundante, esta tierra descrita como que fluye leche y miel, es para vosotros. Adelante, es el momento. Entrad sin miedo a tomar posesión de ella. Y fijaros, aquí empiezan a pasar una serie de cosas un poco extrañas, porque a pesar de contar con esta sentencia de parte de Jehová, el pueblo en el versículo 22 vemos que decide pedir un reconocimiento propio de aquella tierra. Dice: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Es una petición un tanto curiosa, ¿no? Dado que ellos habían vivido la experiencia de muchos días, siendo guiados por el propio Jehová durante ese tiempo por el desierto, en forma de nube por el día, en forma de columna de fuego por la noche, sin un solo desvío hasta llegar sanos y salvos a aquel monte. ¿Qué necesidad había ahora de hacer un reconocimiento por ellos mismos y no ser guiados de nuevo por parte de Jehová? Pero sea como fuere, Jehová accede a esta petición y se envía esta comisión de espías. 12 espías, uno de cada tribu, y entre ellos se encuentran dos personajes, como fueron Josué y Caleb, que durante 40 días estuvieron reconociendo y explorando distintas localizaciones de aquella tierra. Y claro, en el momento en el que regresan para traer el informe, es cuando comienza el mayor desastre. Fijaros, en Números 14:27 es donde se nos habla del informe tan esperado de parte de esa compañía. Las primeras frases no nos hacen sospechar nada raro. Y dicen: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. En efecto, hermanos de Israel, confirmamos que esta tierra es tal como dijo Jehová, una tierra fértil, una tierra buena y abundante. Y fijaros en los racimos de uvas que traemos como prueba, tan grandes y tan jugosos que hacen falta hasta 2 hombres para cargar con cada uno de ellos. Sin embargo, vemos unos versículos más adelante que empiezan los problemas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac.
Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Sí, es cierto, la tierra es una tierra buena y fértil, pero, sin embargo, no obstante, hay un problema, hay una mala noticia. Esta tierra prometida ya se encuentra ocupada. Ya tiene un dueño que es fuerte y poderoso. Y desde la orilla del mar, pasando por la ribera del Jordán y hasta los montes, está enteramente llena por otros pueblos. Y no solo eso, sino que además entre ellos se encuentran los hijos de Anac, gigantes armados hasta los dientes caminando por la tierra. Y aquí es donde Caleb, que empieza a olerse por dónde van tirando estos espías con su informe, es donde decide hacer un alto y poner un poco de cordura. Y fijaros en sus palabras, y como dice después, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y también un poco más adelante, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Así que qué interesante esta actitud de Caleb, ¿no? Él había visto exactamente lo mismo que el resto de espías. Había visto con sus ojos esa tierra buena y fértil, pero también había visto ese pueblo poderoso, grande y armado. Y sin embargo, él confiaba ciegamente en que la victoria junto con Dios estaba asegurada. Más podremos nosotros que ellos. Veía una tierra buena y deseable para poseerla. Veía un pueblo fuerte en ese país. Pero era insignificante ese pueblo comparado con la promesa de parte de aquel Dios al que había visto abrir el mar rojo y hundir las huestes de Faraón. Tan insignificante que son como el pan de cada día, dispuesto a la mano para cogerlo y comerlo. Una oportunidad de confiar en esa promesa de Dios, y si Jehová se agradare de nosotros, él nos hará entrar a aquella tierra. Así que de ahí esa convicción de victoria. Subamos y poseamos. Esa tierra ya es nuestra. Solo tenemos que ir y tomarla en nuestras manos. Y ni con esa ser bueno de Caleb logró convencer al pueblo. Fijaros, mas los varones que subieron con él, en el capítulo 13, versículos 31 a 33, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No podremos poseer la tierra, porque hay dificultades insalvables, completamente invencibles. El país es bueno, el país es fértil y merece la pena, pero no es deseable, porque hay algo invencible. Y hablando así, dice la Escritura, que desacreditaron aquel lugar bendecido por Dios. Habitan en él aquellos gigantes, hijos de Anac, más grandes que nosotros, tan grandes que nosotros le parecemos como simples insectos que pueden aplastarnos. Más grandes son esos hombres y su poder que la promesa de nuestro Dios. Y por ello es mejor preservar nuestra seguridad y sacrificar esa herencia que Dios nos ha prometido antes que arriesgarnos a ser destruidos. Es mejor volver a Egipto que disfrutar del riesgo de ir a por esta tierra prometida. Y sabemos la historia, hermanos. Como consecuencia, el pueblo murmuró contra Jehová, se rebeló, y como hemos leído antes, al principio, recibió el castigo merecido.
40 años vagando por el desierto hasta la muerte. Y es en este momento donde quiero que empecemos a meditar en esta tarde. Porque es este momento en el que empieza el Calvario para nuestro héroe Caleb. Porque durante su juventud, durante esta etapa en Cades Barnea, Caleb había permanecido victorioso en contra de la opinión de la mayoría del resto de espías a favor de Jehová. Pero, ¿qué pensáis que ocurriría con él ahora? Ahora que se ve abocado a desviarse de ese lugar deseado, de esa tierra prometida, y además debido al pecado de otros, y no a él mismo. ¿Cuán grande creéis que habrá sido el mazazo para la esperanza de Caleb, cuando a pesar de él permanecer fiel a Jehová y de ganarse con ello la animadversión de todo el pueblo, se ve obligado aún así a renunciar a su herencia prometida durante 40 largos años? Pasó en un segundo de encontrarse a las puertas de empezar la conquista de aquel lugar a tener que errar por el desierto 40 años de su vida. No 40 años cualquiera, los 40 mejores años. 40 años de fortaleza, de ánimo, de poder, de juventud, sacrificados, o podríamos decir mejor, malgastados, por un pecado que no era el suyo. Así que cuando Caleb pudiera alcanzar esa tierra prometida, él ya sería un anciano, con un mínimo de 80 años. Por tanto, lo más probable es que estuviera más próximo a la muerte que a poder disfrutar dentro de esa herencia reservada durante un largo tiempo. Así que sí, Caleb permaneció fiel a Jehová y venció a las dificultades delante de aquel pueblo, frente a los otros espías, pero ahora encontraba como recompensa 40 años de destierro, acompañando ese pueblo incrédulo a nivel espiritual. No sé qué penséis vosotros, hermanos, pero meditando yo creo que en mi caso es muy dudoso que hubiese podido mantener ese nivel de excelencia de Caleb que tuvo en Cades Barnea durante 40 años con esa situación. No creo que hubiera dado la talla. Y pensando en esto muchas veces me preguntaba, ¿cuántas veces tiendo a pensar a lo mejor que mi suerte o que mis circunstancias son las peores que existen? O que mi sufrimiento es mucho más elevado de lo que es posible soportar para un ser humano. Y de que si cualquier otra persona estuviese en mis mismas circunstancias, salir victorioso sería prácticamente imposible. Y quizás eso fuese algo parecido a lo que Caleb sentía en este momento. Que encontrar el gozo en mitad de aquella prueba, por otro lado, inmerecida para él, era algo fuera de cualquier capacidad humana. Pensad de extenuantes marchas de arriba a abajo, de ida y de venida, y todas ellas inútiles. Pasan los días, las semanas, los meses, los años, siempre andando hacia adelante, pero sin llegar nunca a ningún sitio. Siempre peleando con otros pueblos que entorpecían su camino, con el propio pueblo rebelde a su alrededor, para no alcanzar nunca ninguna recompensa. Todos los días Caleb recibía el maná del cielo de parte de Jehová y su provisión, pero no era capaz de disfrutar de aquellas aguas, aquellos frutos que ya había conocido en esa tierra prometida. 40 años iba a pasar privado de su dulzura y de su legítima posesión prometida de parte de Jehová. 40 años desgastando su vida inútilmente. Y Caleb no dudo que pensaría que esos años podría haberlos dedicado esforzadamente a luchar junto a sus hermanos del pueblo para conquistar aquella tierra contra los amorreos, contra los cananeos, los heteos, los jebuseos, incluso contra aquellos gigantes hijos de Anac, que podría haberlos pasado edificando un lugar de reposo, de descanso para su alma y para su descendencia, labrando campos para recoger su dulce fruto abundante, plantando jardines y construyendo fuentes en aquel sitio que le pertenecía. Años de productividad que son tirados a la basura por una mera existencia que no tenía ningún tipo de propósito en aquel desierto.
Una prueba física difícil para Caleb. Pero creo que esa prueba física realmente resultaría fácil si la comparamos con el coste espiritual que también tuvo para él esos años. Imaginaros qué clase de acoso debió de vivir Caleb, fiel a Jehová, en medio de todo un pueblo destinado a morir por su incredulidad y rebeldía voluntaria. De hecho, no somos libres de imaginarlo, porque la Biblia nos narra varios episodios que ocurrieron en aquel entonces, cómo se sucedieron esas semanas, esos meses y esos 40 años en el entorno de aquel pueblo rebelde. Fijaros, en Números 14:10 nos dice que en ese mismo momento en el que se decreta esos 40 años, el pueblo tenía tal odio contra Caleb y contra aquellos que estaban fieles a Jehová que deseaban incluso apedrearlos. No mucho tiempo después, en Números 16, encontramos que al poco Coré y los principales príncipes y gobernantes de Israel se rebelan y murmuran contra Moisés y contra Jehová. Y el juicio de Dios cae sobre ellos y muere el pueblo con plaga y con muerte. A rebeliones añadidas en Meriba, tal que hizo incluso perder su herencia al hombre más manso de la tierra, al mismísimo Moisés, en Números 20, del 1 al 13. Rebelión enorme, donde aquellas serpientes ardientes habían acabado con muchos más integrantes del pueblo de Israel, de no ser por aquella efigie de bronce que levantó Moisés, a la cual había que mirar para ser salvado. Números 21, del 4 al 9. Rebeliones en Sipim, cuando aquel pueblo se prostituyó voluntariamente con las hijas de Moab, inclinándose a dioses ajenos, y tal fue la plaga que se desató, que más de 24.000 hombres murieron en aquellos días, Números 25, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas muertes de compañeros, de conocidos, de hermanos de sangre presenciadas. Tantos funerales asistidos durante esos 40 años. Tanta degeneración constante y progresiva. El pueblo había decidido allí en aquel monte, en Cades Barnea, que ellos iban a vivir de espaldas a Jehová. A Dios que les sacó de la tierra de Egipto con maravillas, no querían saber nada de él, ni de esa promesa que tenía para ellos. Así que, ¿qué les esperaba aquel pueblo? ¿Qué podían esperar sino una horrible expectación de juicio? ¿Cuál era su razón de vivir? Únicamente esperar a la muerte. 40 años de andar y andar y andar, solamente esperando a morir. Una vida sin finalidad, sin proyectos, sin propósito, sin ningún objetivo ni visión a futuro. Así que en medio de todo eso, ¿cómo no ser arrastrado por ese remolino de decadencia y de sinsentido constante? ¿Y con quién podría hablar Caleb, además, en mitad de aquel pueblo? Compartir, tomar aliento y rememorar en aquellas promesas después de sus 40 años, cuando podría volver a entrar a la tierra prometida, si todos aquellos hombres estaban viviendo de espaldas a Jehová y además ellos no iban a poder disfrutarlas, así que tampoco seguramente pensarían en ellas. Si acaso con Moisés, Aarón, Josué, pocos más, que solo también tuvo que sentirse Caleb durante esos 40 años. Y sin embargo, ¿acaso Caleb se entregó a esa circunstancia? ¿Sucumbió a ese victimismo que por otro lado podríamos considerar legítimo, cayendo en el reproche, uniéndose a la murmuración, entregándose a una autocondolencia que fuese creciendo día a día, mes a mes, año a año? Todo el relato nos muestra que no fue así. Ese mismo espíritu que en Cades Barnea le sostuvo frente a aquellos 11 hombres que testificaron en contra de la tierra prometida y de Jehová, parece que también le sostuvo en aquel vagar sin sentido. Y vamos a leer en Josué 14, 6 al 15, la revelación de Caleb después de esos 40 años de vagar en el desierto. Josué 14, versículo 6 hasta el versículo 15. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió en Cades Barnea a reconocer la tierra,
y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Esta es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la fe. Menudo pasaje, ¿verdad? Aquí en este pasaje, después de esos 40 años, en esta conversación que tiene Caleb con Josué, tenemos la clave de la vida de éxito de Caleb durante estos 40 años en el desierto. Y lo primero que podemos ver de las dos lecciones que nos enseña es la confianza en las promesas de Dios por parte de Caleb. Fijaros en el versículo 6, hemos leído que dijo Caleb: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y en el versículo 12 vuelve a repetir: dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aquí está el primer secreto de Caleb. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés: yo los echaré como Jehová ha dicho. La confianza en las promesas del Señor. Y es que Caleb, como dice este pasaje, ya era un anciano de 85 años. Tras esos 40 años del desierto, ahora estaba de nuevo en medio de la conquista de esa tierra prometida. Y sin embargo, a pesar de 40 años viviendo en medio de la decadencia, estas palabras de promesa de Jehová serían grabadas a fuego en su corazón. Estas promesas que Jehová pronunciara para él 45 años atrás. Una luz fija que iluminó su vida, que no se apagó ni menguó un ápice durante esos 40 años de soledad y de oscuridad en el desierto. Esa promesa de la herencia que recibiría finalmente era su descanso y su refrigerio en cada día para Caleb. Él vivió físicamente 40 años andando por el desierto, pero espiritualmente, por fe, anticipaba esa herencia prometida de Hebrón, habitando ya la tierra prometida por Dios. Y esa promesa le fortalecía cada jornada. Él, que había cruzado el Jordán y que había visto Hebrón y que había recibido su herencia en promesa de Jehová, desde ese momento solo tuvo su vista fijada en aquel lugar. Ni el desgaste físico, ni tampoco la degeneración espiritual a su alrededor podía apartar su mirada de esa promesa de parte de Jehová. Su primer pensamiento por la mañana y probablemente su último pensamiento antes de dormir. De la misma manera, hermanos, ¿cómo confiamos nosotros en las promesas de Jehová? ¿No tenemos acaso también una promesa de una herencia futura que estamos esperando? ¿Acaso no puede ser de ánimo para nosotros en el día a día poner nuestra vista, como hizo Caleb, fija en aquella promesa de herencia futura? La confianza en las promesas de Dios es el primer punto clave de la victoria de Caleb en ese tiempo. Pero es que el segundo, aparte de la confianza en las promesas de Dios, es la consagración en su vida para Dios. Porque fijaros en el versículo 8 como dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, refiriéndose a aquellos espías, hicieron desfallecer el corazón del pueblo,
pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Dice el versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Su espíritu y su determinación que él expuso y testificó en Cades Barnea permaneció durante estos 40 años de travesía por el desierto, firme propósito de hacer únicamente lo que era el deseo de Dios, de confiar en él y solo en él, a pesar de todas las influencias contrarias y opuestas alrededor. Fijaros, Caleb venía de ser esclavo en Egipto. Caleb venía de haber pasado el Mar Rojo después de haber sido perseguido por Faraón. Caleb había cruzado el Jordán y había visto la tierra prometida. Así que Caleb no solo tenía un conocimiento estéril de la promesa de Dios, sino que ya había experimentado esa promesa de salvación de la esclavitud. Esa experiencia de estar muerto esclavo en Egipto y resucitar después de pasar ese Mar Rojo a una nueva vida, a un nuevo futuro de bendición de parte de Jehová. Cuando Caleb dice en el versículo 11 que todavía está tan fuerte como el día que Moisés le envió, esa palabra en hebreo es la palabra chatak, que significa fuerte, poderoso, pero que también indica la idea de firmeza de carácter. De hecho, es curioso porque esta misma palabra se emplea también en el original para describir la firmeza de carácter, en este caso de otro hombre, Faraón, cuando él decía, no dejaré ir al pueblo de Israel. Así que tal cual era la firmeza de Faraón y la cabezonería, podríamos decir más bien, en decir no, así era la firmeza de Caleb, en mantenerse fiel al Señor Jehová. Ese mismo espíritu de consagración permanentemente. Así que mientras todos los israelitas iban cayendo alrededor durante sus 40 años, Caleb no solo sobrevivió, sino que además su fortaleza y su firmeza fue preservada hasta poder cumplir esa promesa de parte de Jehová de heredarlo. Confianza en las promesas de Jehová y consagración en su vida para Dios. Las dos Cs de Caleb para la victoria durante esos 40 años en el desierto. Confianza en las promesas de Dios y consagración de su vida a Dios. ¿Y sabéis qué es lo más curioso de todo? Que después de esos 40 años en el desierto, lo mejor de la vida de Caleb, a sus 85, aún estaba por llegar. Porque vimos a Caleb triunfando en su juventud en Cades Barnea, en la misión de los espías. Vimos a Caleb dando la talla en medio de la adversidad y de la aflicción en el desierto. Pero ¿qué ocurrió a sus 85 años y en su ancianidad? No hay muchas ocasiones en las que tengamos un personaje bíblico que nos permita conocer una vida completa en diferentes etapas y ir comparando su carácter forjado con el tiempo y con la vida de consagración a Jehová. Lo que más me gusta de Caleb es que gracias a su ejemplo no solo podemos saber cómo deben de conducirse los más jóvenes o cómo deben de resistir aquellos que gozan de mediana edad, sino que también es un reto para aquellos que sean más experimentados en años, para todos aquellos en esta noche. Y la mejor forma de demostrarlo es saber que las canas no son garantía ninguna de espiritualidad. Porque al fin y al cabo tenemos ejemplos de Moisés que en su etapa de ancianidad él cayó en Meriba por aquella tentación del pueblo. Y otros ejemplos tenemos de fallos de hombres ancianos en la historia de Israel. Así que Caleb nos reta a los jóvenes, a los maduros y también a los ancianos de mantener una victoria persistente independientemente de la edad. Nos dice que para tener una ancianidad victoriosa debemos empezar en nuestra juventud, porque los recursos espirituales
que seamos capaces de acumular desde ese momento van a prepararnos contra las enfermedades espirituales del declive de la vida. Y sí, muchas veces es cierto que la vejez podemos verla como un declive y como un descenso progresivo desde el punto álgido de máximo gozo y utilidad hacia abajo hasta que llega la muerte para liberarnos. Pero Caleb nos muestra la cara opuesta de la moneda, que quizás sea más bien un ascenso más alto cada vez, hasta que la muerte llega como una recompensa para el vencedor, más que como una liberación para el cautivo. Porque lo mejor de la vida de Caleb ocurrió a los 85 años de edad. Su punto álgido y de mayor aspiración en su vida fue a los 85 años de edad. No vemos colapso espiritual en él, sino un sentimiento de firmeza como manifiesta en ese momento a Josué, plenamente arraigado. Todavía estoy tan fuerte y tan firme como aquel día que Moisés me envió. La fortaleza espiritual de Caleb es algo verdaderamente asombroso. Y tal es su confianza en Dios, en su fortaleza y en su preservación, que fijaros lo que se atreve a pronunciar en el versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Tengo 85 años, Josué. Dame aquel monte. Porque tú has oído, y tú lo sabes, que allí viven aquellos anaceos, los gigantes. Tú los viste conmigo en aquella misión de espionaje de los hijos de Anak, a cuyos ojos éramos como insectos, minúsculos, insignificantes. Ellos están allí. Ellos tienen sus ciudades en sus montes grandes y fuertes. Si Jehová está conmigo, los echaré. ¿Qué espíritu más invencible de Caleb? Porque la conquista era difícil, la conquista era sufrida. Los moradores pagaban caro cada metro de tierra que se conseguía. Pero de todos ellos, los más duros eran aquellos gigantes en sus moradas de tierra en la montaña. Fuertes, poderosos, con ciudades cerradas y fortificadas, que eran el pánico del pueblo incluso sin haberlos visto, y ahora en la conquista más aún todavía. Y Caleb, con 85 años, pide a Josué la tarea más dura de toda la conquista. Dame Hebrón, donde viven aquellos gigantes, porque Jehová estará conmigo, y si es así, yo los echaré fuera de allí. Hace 45 años, en la flor de la vida, Caleb estaba seguro de su victoria después de haber reconocido la tierra y haber visto a aquellos gigantes. Pero ahora, a sus 85 años de edad, su seguridad en la victoria se mantenía firme e inmaculada. Porque su fe no estaba en su fortaleza, ni en sus 40 años de experiencia, ni en su victoria allí durante ese tiempo con los espías o en medio de aquel pueblo, sino que descansaba en el fundamento inalterable e inmutable, la promesa y la presencia de Jehová con él. Y así leemos en el capítulo 15, versículo 13, el que yo diría que es mi versículo favorito. Y dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anak. Una victoria completa y total. Y además es llamativa, porque esta victoria es particularmente especial dentro de la conquista del pueblo de Israel. ¿Sabéis por qué? Vamos a fijarnos en algunos otros pasajes acerca de esta conquista. Por ejemplo, Josué 13:13. Josué 13:13 dice: Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. En el capítulo 15, versículo 63, podemos ver algo semejante.
Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y en el capítulo 16, versículo 10, más de lo mismo. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Israel no fue capaz de desposeer de esa tierra conquistada completamente al enemigo, y tuvo que acabar conviviendo en cierto grado con ellos. Y sabemos que eso al final fue causa de su caída, de mezclarse y de adquirir esas costumbres idólatras a favor de otros dioses. Y sin embargo, en el texto de Caleb nos dice que él expulsó por completo a los 3 hijos de Anac. Por completo. El adversario más fuerte de toda la tierra, el único expulsado por completo de la heredad de Caleb. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo este hombre de 85 años, anciano, fue capaz de hacer frente con el mayor éxito de toda la conquista frente al enemigo más fuerte? Muy sencillo. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. No hay otra razón apuntada en este versículo. Simplemente esto. Una afirmación sencilla, que quizás, por lo menos a mí, me hace avergonzar por la sencillez que tiene y por la facilidad de no cumplirla. A su edad de 85 años, la descripción de Caleb es la de un hombre que siguió cumplidamente a Jehová. Esta es la clave de la vida de Caleb. La convicción, la confianza en las promesas de Dios, que le permitió resistir firme en el día malo contra la oposición y la decadencia, y la fuerza de la comunión y la consagración diaria en el Señor, que le permitieron perseverar día a día, incluso a sus 85 años de edad. No nos equivoquemos. La fuerza de Dios en toda su extensión está disponible para todos los que quieran escoger como Caleb seguir cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, independientemente de si tienen 10, 20, 30, 40, 75, 85 o 95 años de edad. Es un reto desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Así que vemos que Caleb fue un hombre que tuvo una gran confianza en las promesas de Jehová y una fuerte consagración de su vida a él. Y me gustaría terminar con solamente 3 pequeños mensajes finales que podemos aplicar de la vida de Caleb o en los que podemos meditar en estos días, que me gustaría que quedasen con vosotros como conclusión en esta tarde. 3 mensajes de la vida de Caleb con 3 enfoques diferentes de acuerdo a lo que hemos visto. Y el primero de ellos es que la vida de Caleb nos redarguye. ¿Cuántas veces habremos pensado que la vida de estos héroes de la fe, de Abraham, de Jacob, de Josué, de Pablo, quizás ahora también de Caleb, es una vida imposible para nosotros, si me permitís la expresión, creyentes de a pie? Quizás sí que podemos admitir que en ciertas circunstancias puntuales, cuando todo el contexto se alinea y ayuda de la forma más especial, la victoria en nuestra vida es posible. Pero Caleb fue un vencedor habitual, no ocasional. No quiero decir con esto que jamás pecara ni que jamás fracasara. Sabemos que solo hubo uno que vivió y que nunca jamás fracasó ni pecó, nuestro Señor Jesucristo. Pero sí sabemos que el hábito de la vida de Caleb fue el hábito de un vencedor. Así que su vida nos redarguye, porque si él lo fue, no existe ninguna razón para que nosotros no podamos o debamos serlo también. Porque el segundo punto es que la vida de Caleb nos deja sin excusa. No se menciona en ningún texto acerca de él que tuviera nada intrínseco que justificase lo que ocurrió en su vida. Caleb sufrió pruebas y dificultades y tentaciones comunes en su vida
que pueden ser también comunes a nuestras vidas como creyentes, permitidme la expresión, comunes y corrientes. ¿Quién no ha experimentado como Caleb oposición a su alrededor? ¿Quién no ha experimentado fatiga y cansancio, desesperanza? ¿Quién no ha experimentado injusticia o dolor o insatisfacción o impaciencia? Creo que son sentimientos bastante frecuentes y habituales del día a día. Y desde luego este ambiente en el que Caleb se movió no podríamos llamarlo el más propicio para desarrollar una vida espiritual de éxito, para estimular una espiritualidad. Pero sin embargo, a pesar de todo, él se mantuvo fiel, sin nada intrínseco especial. Así que no hay excusa, hermanos, que justifique una infidelidad por nuestra parte. Ya sean nuestras circunstancias prósperas o adversas, o recién convertidos o creyentes maduros de muchos años, o ya seamos jóvenes o ya seamos ancianos. La vida de Caleb elimina cualquier tipo de coartada espiritual y debería llevarnos a reconocer nuestras fallas y a consagrarnos a Jehová. Y por último, la vida de Caleb produce aspiración para nuestras vidas. Porque si pensamos que Caleb fue un hombre que estuvo dotado de extraordinarios dones espirituales fuera de lo común, entonces estaremos justificando cualquier fracaso en vivir una vida de victoria espiritual. Al contrario, su espíritu notable debería producir en nosotros una elevada aspiración de imitar tal elevado listón. Caleb aspiró a más cuando fue espía en Cades Barnea. Aspiró a aquellas promesas cuando estuvo 40 años en el desierto en su madurez y también siguió aspirando a lo mejor durante su ancianidad. Caleb eligió deliberadamente ser perfecto en pos de Jehová y vivir cumplidamente siguiendo sus caminos. Y nos muestra que eso es lo único necesario para tener una vida de victoria espiritual. No fue un genio, si os fijáis, no fue ningún líder espiritual ni reconocido entre el pueblo. Él no dirigió la conquista, ni tampoco se le vio al frente de ningún batallón. Tampoco ocupó ningún cargo de responsabilidad, ni como sacerdote, ni como escriba, ni con ningún tipo de cargo. Y sin embargo, nos da ejemplo de cómo un hombre sin ninguna cualidad notable puede ser capaz de vivir una vida sobresaliente para Dios. Todo a base de la confianza en las promesas a Jehová y de la consagración de su vida para Él. Un ejemplo notable que debe producir en nosotros aspiración a cumplir lo mismo en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su nombre. Amén.